Capítulo 161 Tono carmesí 1. El orbe blanco en el cielo nos miraba desde arriba. Lo miré fijamente durante unos segundos antes de bajar la cabeza y ver que mi entorno se había vuelto de un sutil tono rojo. Cuando hizo esto. ¡Oh! Cada respiración empezó a doler. Acompañándolo había un dolor hormigueante en la parte posterior de mi garganta. Mirando a mi alrededor, los otros cadetes enfrentaban luchas similares. Con los ojos abiertos por el pánico y las manos arañándoles la garganta. La región amarilla es una región peligrosa no solo por las bestias clasificadas como terroristas que están presentes en todas partes, sino también por el entorno peligroso. Esto de aquí es solo una muestra del calor abrasador de Crimson Shade. Al fondo sonó la voz del instructor. No hay una ubicación o hora específica para Crimson Shade. Sucederá al azar, quemando todo sobre lo que caiga a su velo. El calor se intensificó y el dolor en la parte posterior de mi garganta se intensificó. Un calor incómodo comenzó a subir dentro de mis fosas nasales con cada respiración que tomaba. Suficiente para hacerme pensar que estaba inhalando humo. Tu mente comienza a nublarse debido al calor. De hecho, mirando a nuestro alrededor, el mundo empezó a inclinarse. Intenté dar un paso adelante, pero mi cuerpo se negó a moverse. Gotea. Goteo. El sudor empezó a gotear por todos los rincones de mi cuerpo. Tu cuerpo comienza a perder agua. La sed eventualmente aumentará. Wait. Tragué mi saliva y descubrí que mi boca se había secado por completo. Agua. Había pasado solo un minuto aproximadamente desde que el ambiente había cambiado y, sin embargo, me sentí como si hubiera estado aquí durante horas. Para empeorar las cosas, solo me tomó ese tiempo tener sed total. Cada segundo que pasa se siente cada vez más agonizante. Agua. 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 Eso es todo en lo que empezarás a pensar. Las palabras del instructor parecían coincidir directamente con los síntomas que estaba experimentando. La sed empezaba a clavarse en mi mente. Agua. Solo me hizo pensar en una cosa. Agua. Necesito agua. Buscas agua, pero no tienes agua. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cada segundo que pasé aquí fue una agonía. La poca agua dentro de mí continuó disminuyendo segundo a segundo y en ese momento mi boca estaba completamente seca. Agua W. Hay una razón por la que esto se llama Crimson Shade. Al proyectar un brillo carmesí sobre el entorno, todo lo que hay debajo se seca. Casi podía escuchar la diversión en la voz del instructor proveniente del fondo. Mirando a mi alrededor, vi un par de cabellos familiares en la distancia. Era Evelyn. Ella estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Miré su expresión y, como si sintiera mi mirada, abrió los ojos para mirarme. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento antes de que ella volviera a cerrar los ojos. Pensé que dejaría las cosas allí, pero poco después, su voz resonó. Canaliza tu maná. Eso fue todo lo que dijo. Al principio estaba confundido, pero escuché sus palabras y canalicé el maná dentro de mi cuerpo. Una sensación de frescor me invadió. El calor que me picaba la piel desapareció. En ese momento sentí una enorme ola de alivio que me invadió. TZZZ. Empezó a salir vapor de mi cuerpo y el sudor que se había acumulado sobre mí desapareció. Aunque todavía tenía sed, las cosas ya no estaban tan mal. Parece que algunos de ustedes han encontrado el truco para contrarrestar el Crimson Shade. La voz del instructor continuó resonando de fondo. La diversión todavía estaba muy presente. Canalizando tu maná puedes empezar a enfriar tu cuerpo. Evitar que la sombra seque tu cuerpo. Fue como él dijo. En el momento en que canalicé mi maná, mi cuerpo empezó a enfriarse y ya no luchaba bajo la sombra. Oh, eso pensé. ¿Pero durante cuánto tiempo puedes conservar tu maná? ¿Podrás seguirle el ritmo para que dure varios días? ¿O puedes sostenerlo hasta que consigas encontrar una salida a la sombra? Al escuchar sus palabras, mis pensamientos se detuvieron. Cerré los ojos para determinar la cantidad de maná que tenía en mi cuerpo y que estaba consumiendo, y mi expresión se volvió sombría poco después. No es bueno. A este paso no iba a durar más de una hora.
¿Sería eso suficiente? Bueno, ya es suficiente. El paisaje circundante cambió y ahora estábamos de nuevo en la habitación blanca. Dejé de usar mi maná y pude respirar profundamente. Agua. Aún así, tenía sed. Afortunadamente, el instructor estaba preparado y nos entregó varios frascos de metal. Toma esto e hidrátate. Agarré el mío, lo destapé y comencé a beber de él. Si bien era extraño que usaran frascos para almacenar agua, no me importaba. El único pensamiento en mi mente era el agua. Mirando a mi alrededor, no era el único que bebía mucho agua. Lo mismo ocurrió con los demás, con la excepción de Evelyn, que empezó a oler el frasco. En el momento en que lo hizo, comencé a tener un mal presentimiento. Y tenía razón. El agua de allí proviene del lago Osmos, ubicado no lejos de donde estamos y donde se encuentra la misión de rescate. No es exactamente venenoso, pero pronto acabarás sintiéndote enfermo. La única forma de deshacerse de los efectos es haciendo circular el maná. Justo cuando sus palabras caían, el mundo empezó a girar. Sosteniendo el frasco, sentí ganas de arrojárselo al instructor que siguió sonriendo todo el camino. Golp. Al final, tomando los últimos sorbos, me senté en el suelo y canalicé mi maná. Puede que estés resentido conmigo por hacerte esto, pero es necesario. Si bien el agua dentro del lago no es buena para ti, al beberla obtendrás cierta inmunidad a ella. Más tarde, cuando entremos en las aguas, si accidentalmente tragas el agua, no tendrás que pasar por los dolores como ahora. Sus palabras ciertamente tenían sentido. No es que tuviera tiempo suficiente para concentrarme en ellos. Wake. Mi estómago empezó a agitarse y comencé a sentir náuseas increíbles. Podía sentir que algo subía de mi estómago e hice todo lo posible para mantenerlo bajo. Fue difícil, pero no imposible. Este proceso continuó durante la siguiente media hora, hasta que finalmente los efectos secundarios comenzaron a desaparecer. Bien, parece que la mayoría de ustedes ya terminaron. Apoyado contra la pared, el instructor nos miró. No fue tan difícil, ¿verdad? Por alguna razón, cuanto más tiempo pasaba con él, más desagradable se sentía. El cadete del que me advirtió León, no es él, ¿verdad? No fue tan difícil mi trasero. Olvídate de los dolores de cabeza y las náuseas. Durante la última media hora aproximadamente tuve que contener los calambres estomacales y al mismo tiempo evitar vomitar. En ese momento él simplemente estaba jugando con nosotros. No me mires así. Aunque puedas odiarme ahora, no me odiarás más tarde cuando continuemos con la misión de rescate. Dicho esto, hizo una pausa y sus ojos nos escanearon a todos. Había un total de 10 cadetes en la sala. Los únicos que conocía eran Evelyn y Luxon. Por otro lado, los demás cadetes pertenecían a clases diferentes. Finalmente, el instructor mostró una sonrisa satisfecha. Todos ustedes estuvieron bien. Como se esperaba de los cadetes de Haven. Muy bien, comencemos con la siguiente fase de las pruebas. Presionando su mano contra la pared, los circuitos morados envolvieron una vez más el espacio blanco. Poco después, el entorno empezó a cambiar y me estremecí. Esto. De repente hacía un frío glacial. El entrenamiento continuó durante la mayor parte del día. Las temperaturas continuaron cambiando, pasando del calor extremo al frío extremo. También había ilusiones de otros entornos que ponían a los cadetes bajo una presión extrema. Cuando todo terminó, todos estaban en el suelo empapados en sudor. ¡Ja! ¡Ah! El fuerte sonido de sus respiraciones resonó dentro de la habitación blanca. Acostada en el suelo, Evelyn miró fijamente al techo. Apenas podía pensar en ese momento y simplemente respirar le dolía. Cada respiración parecía adormecer sus pulmones. Me entristece decir que esta fue la última de las simulaciones. Has experimentado todo lo que necesitabas experimentar antes de salir de la estación de suministro. Por un momento, Evelyn pudo escuchar las cadenas de maldiciones provenientes de los otros cadetes. Todos estaban dirigidos hacia el instructor que lo tocó como si no hubiera oído nada. Girando débilmente la cabeza, sus ojos se detuvieron en cierta figura. De manera similar,
Yacía en el suelo con la cabeza orientada hacia el techo. Al igual que los demás cadetes, también parecía estar murmurando algo. Entrecerrando los ojos, intentó leer sus labios. Madre puta. Oh Dios mío. Evelyn parpadeó varias veces. Seguramente había oído mal. Entrecerrando los ojos otra vez, intentó leer sus labios otra vez. Sin padre. Oh, no. Evelyn no sabía cómo reaccionar. La desconcertó. En medio de su aturdimiento, su cabeza giró y sus miradas se encontraron. Evelyn sintió que todo su cuerpo se volvía rígido en el momento en que sus miradas se encontraron. Quería girar la cabeza inmediatamente, pero pensándolo bien, eso habría sido incómodo. Tragando su saliva, lo miró durante unos segundos antes de apartar la cabeza de él. Todo el tiempo lo tocó de una manera que la hacía parecer distante. Eso fue suave, ¿verdad? Al menos eso creía ella. Sin embargo, pronto una sombra se proyectó sobre el área en la que se encontraba y su corazón se apretó. Mirando hacia arriba, los mismos dos ojos que había conocido momentos antes la miraban desde arriba. Sí. No respondió de inmediato. En cambio, la miró por un breve momento antes de finalmente abrir la boca. Acerca de antes. El corazón de Evelyn se apretó aún más. ¿Qué va a decir? ¿Va a hablar de esa época? ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? León dijo que es una persona diferente, pero no hay manera de que pueda verlo de manera diferente así como así. ¿Qué pasa si me va a decir que nunca hable de ello? ¿Qué? Gracias. La mente de Evelyn se quedó en blanco. Ella no sabía por cuánto tiempo, pero antes de darse cuenta, él ya se había ido. Girando la cabeza, miró fijamente su espalda que se marchaba. Sus pensamientos empezaron a volverse locos. Me acaba de agradecer. Él. ¿Por qué? Y luego, Evelyn recordó su interacción con él al comienzo del entrenamiento cuando le dijo que canalizara su maná. Esa había sido simplemente una respuesta espontánea de ella. Al encontrarse con su mirada, se sintió demasiado incómoda para no decir nada y dijo esas palabras. ¿Quién hubiera pensado que le agradecería por eso? Era muy diferente del Julián que ella conocía. Mientras fruncía los labios, Evelyn lo miró fijamente otra vez. Un pensamiento cruzó por su mente. Realmente cambió. Contacto, 2. Capítulo 162 Tono carmesí, 2. Estaba cansado. Frotándome los ojos, miré a mi alrededor. Estaba parado frente a la biblioteca otra vez. Me dolía cada parte del cuerpo. Los efectos secundarios del agua aún no se han aliviado por completo. Además, los cambios repentinos de temperatura ejercen una gran presión sobre mi cuerpo. Esto es incluso peor que el entrenamiento regular. Normalmente me cansaba después del entrenamiento, que era extremadamente intenso, pero esto era otra cosa. Llegaste temprano. Viniendo del otro lado estaba León. Con deslumbrantes círculos negros debajo de los ojos, se acercó con la espalda encorvada. Parece que no lo tenía bien. De hecho, parecía que lo había pasado peor que yo, lo cual fue sorprendente. ¿Cómo te sientes? No vine. León respondió apoyando su mano contra la pared del edificio de la biblioteca. Joek. Di un paso atrás. Parecía que estaba a punto de vomitar. Levantando el dedo hacia mí, la cara de León se arrugó. Estaba luchando por evitar vomitar. Mirándolo fijamente por un momento, un pensamiento peligroso cruzó por mi mente. Mis manos empezaron a hormiguear y mi cara se contrajo. Solo uno no vendría mal, ¿verdad? Es solo para ver si puede vomitar. Me mordí los labios y sacudí la cabeza. No, hasta. Al abrir los ojos, noté que León me estaba mirando. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su expresión parecía sombría. Era casi como si pudiera leer mis pensamientos. Sacudió la cabeza. Perdóname. Me lamí los labios. Mi cuerpo empezó a temblar de nuevo. Los ojos de León se volvieron más inyectados en sangre. ¿Qué ca? Blair. Él vomitó.
Las palabras que estaban a punto de salir de mi boca se detuvieron y lo miré confundido. León continuó vomitando durante los siguientes segundos antes de limpiarse la comisura de la boca. Hecho. Al mismo tiempo, me miró fijamente. No dije nada. Estabas a punto de hacerlo. Pero no lo hice. Porque te gané. TSK. Hice clic en mi lengua. ¡Qué lástima! De cualquier manera, mirando a mi alrededor, vi que habíamos creado un poco de conmoción. Sin dudarlo, los dos entramos al edificio. No había mucha gente dentro como la última vez. Los alrededores estaban poco iluminados y la bibliotecaria estaba detrás de un escritorio de madera con un libro en la mano. Tomando nota de nuestra apariencia, sus cejas se arrugaron un poco. Parecía que se acordaba de nosotros. Al final ella no dijo nada más y suspiré aliviado. Afortunadamente, lo que hice la última vez no fue suficiente para que ella nos prohibiera por completo. Tomando asiento, miré a León. Continuemos donde lo dejamos. Sí. Todavía mirándome fijamente, León le dio la espalda y se dirigió al área botánica. Por otro lado, dejando mis cosas sobre la mesa, me dirigí al área de clasificación de monstruos. Había más de 1000 libros diferentes frente a mí. Afortunadamente, una gran parte de ellos tenían ilustraciones, lo que me hizo mucho más fácil hojearlos. Es una lástima que el bibliotecario no sepa mucho. Ayer le pregunté si sabía algo sobre el árbol del espino ébano, pero ella negó con la cabeza. Fue por esa razón que no tuvimos más remedio que buscar la información por nosotros mismos. Los gremios no nos concedieron acceso a su biblioteca y dudo que alguien se molestara en ayudarnos con la información dado lo ocupados que estaban. Al final, esta era la única manera. Voltear. Hojeando páginas casualmente, busqué alguna pista. Lo que más me sorprendió al mirar las páginas fue la cantidad de monstruos que estaban registrados en ellas. Los números eran ridículos. Wham. Apoyando la espalda contra uno de los estantes, continué volteando las páginas. Cuanto más me volteaba, más dormía. Había tantos libros y, sin embargo, ninguno tenía lo que necesitaba. Este tampoco. Acababa de colocar otro libro en el estante cuando hice una pausa. Mirando al otro lado, 2 ojos amarillos se encontraron con mi mirada. De pie en el lado opuesto estaba Aoife, quien me miró con una mirada extraña. Los dos nos quedamos cara a cara por un breve momento antes de que rompiera el silencio. ¿Qué? Te gusta mucho la biblioteca, ¿no? Yo. Pensándolo bien, pasé mucho tiempo en la biblioteca de la academia. Supongo que sí. Aoife asintió y la conversación terminó allí. Oh, eso pensé. Justo cuando me había girado para mirar otro libro, su voz resonó una vez más. ¿Estás buscando algo específico? Yo soy. Oh. Una vez más asintió y el silencio regresó a los alrededores. Fue incómodo, pero fue principalmente porque ambos éramos malos conversando. Una vez más centré mi atención en el libro cuando me detuve y miré hacia arriba. Aoife todavía me estaba mirando. ¿Qué carajo? ¿Necesitas ayuda? ¿Por qué? Solo. Aoife se rascó la nuca. Parecías muy serio. Pensé que quizás necesitarías ayuda. Entrecerré los ojos. ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Qué? La voz de Aoife se elevó ligeramente. Fue sutil, pero fue suficiente para que lo captara. Cerré el libro en mi mano, suspiré y lo volví a colocar. Luego miré a Aoife directamente a los ojos. Ella me devolvió la mirada, pero finalmente bajó los ojos y suspiró de manera similar. Está bien. Se pellizcó la mitad de las cejas. Mirando ligeramente hacia atrás, su mirada se posó en cierta persona a lo lejos. Con cabello negro hasta los hombros y nariz larga, se sentó junto a uno de los asientos mientras leía un libro. A primera vista no parecía haber ninguna irregularidad con él. Mirando a Aoife confundida, susurró sutilmente. Es pariente de una de las personas desaparecidas. Oh. Finalmente mi interés se despertó y me giré para mirarlo mejor.
No nos habían informado completamente sobre la situación ya que todavía era tiempo de entrenamiento para nosotros, pero por lo que sabía, el equipo que había desaparecido estaba compuesto por más de 30 personas. Eran una mezcla de los 15 gremios. ¿Lo estás acosando? La cabeza de Aoife volvió a mí. ¿Acoso? ¿De qué estás hablando? Yo nunca haría eso. ¿Por qué me acusas de hacer eso? Le amartillé la cabeza. Ella habló inusualmente rápido. Era casi como si estuviera tratando de justificarse. Porque eso es lo que estás haciendo actualmente. No, solo soy yo adelantándome a la situación. Lo único que hice fue seguirlo desde su residencia hasta aquí. Sí, no. Es acoso. Aoife me miró fijamente. Mirando sutilmente hacia atrás, acercó su rostro y susurró. No es acoso. Y digamos que es. ¿Qué hay de malo en eso? Como si se diera cuenta de lo que había dicho, Aoife se tapó la boca. Respirando profundamente, apartó las manos. Siento que hay algo mal en la situación. No, más que la situación, se parece más a la estación de suministro. He tenido una sensación extraña desde que llegué aquí. Pensé que consultando con los familiares de la víctima podría encontrar algo. ¿Cómo te va eso? Aún no he encontrado algo. Sacudiendo la cabeza, eligió uno de los libros. Por eso estoy aquí. Al abrirlo, comenzó a leerlo. La miré fijamente durante un par de segundos antes de tomar mi propio libro y abrirlo. Parece que ella también sintió que algo andaba mal. No solo León, sino Aoife también. Sin embargo, a diferencia de León, no estaba seguro de si los sentimientos de Aoife tenían algo que ver con el árbol. Mirando hacia arriba, miré brevemente al hombre al que Aoife tenía en la mira. De un vistazo parecía normal, sin signos visibles de que algo estuviera fuera de orden. Dijo algo sobre ser uno de los familiares de las víctimas desaparecidas. ¿Había algún problema con las víctimas? Pensé en sus palabras durante un minuto antes de finalmente sacudir la cabeza. Por ahora, necesitaba concentrarme en encontrar más pistas sobre el árbol. Esa era mi principal prioridad en este momento. Apoyándome en la estantería mientras volteaba las páginas del libro que tenía en la mano, hablé. Árbol de espino amarillo. HM. Aoife me miró. Mantuve mi mirada fija en el libro. Me preguntaste si necesitaba ayuda. Necesito información sobre eso. Tomando nota del silencio de Aoife, miré hacia atrás para encontrar sus ojos. Con un sutil ceño fruncido sobre sus rasgos, parecía estar profundamente pensada. Entonces, como si sintiera mi mirada, volvió a centrar su atención en mí. ¿Por qué estás investigando eso? ¿Me vas a ayudar o no? No, es. Aoife cerró el libro en su mano. Si necesitas la información desesperadamente, conozco una manera. Oh. Cerré mi libro. ¿Cómo? ¿Olvidaste quién soy? Ah. Puedo ir a los gremios y pedirles que me digan todo lo que sepan al respecto. Si me das una hora podré obtener toda la información. ¿Tan rápido? Sí. Wow. No sabía cómo sentirme. Mirando a Aoife, de repente me di cuenta de algo. Las princesas son realmente útiles. ¿Estás pensando en algo grosero? No. Evité que mi cara cambiara. Sin embargo, por dentro me quedé en shock. ¿Cómo diablos lo sabía ella? Estaba a punto de decir algo más cuando, de repente, el color a mi alrededor empezó a cambiar, volviéndose un tono rojo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, el mundo era normal y en el segundo siguiente todo se había vuelto rojo. Todas las cabezas se dirigieron hacia las ventanas. Allí pude ver a la gente afuera mirando al cielo con caras pálidas. Algunos incluso señalaron al cielo mientras otros comenzaron a correr de regreso. Miré fijamente la escena durante unos segundos antes de que León apareciera unos metros más adelante. Parecía estar en alerta máxima. Mirándonos, su mirada se posó en Aoife por un breve momento antes de mirarme. Con solo una mirada, todos sabíamos lo que estaba pasando.
¿Cómo no podríamos hacerlo si hoy mismo nos habíamos entrenado para ello? Fue entonces cuando León murmuró lentamente. Sombra carmesí. Boom. Un pulso siniestro barrió la estación. ¡Uk! ¡KH! De repente, un calor abrasador envolvió el entorno. Llegó tan rápido y tan repentinamente que casi nadie tuvo tiempo de reaccionar. Afortunadamente, reaccionamos rápidamente debido a nuestro entrenamiento. Sin dudarlo canalicé mi maná y el calor se disipó. Una sensación de frescor envolvió mi cuerpo. Aún así, mi expresión era sombría. Sabía que no duraría más de una hora así. ¡Ac! ¡H ayuda! Sonaron los gritos de la gente que estaba afuera. Aunque una gran parte de la gente aquí eran superhumanos más fuertes que yo, había algunos civiles débiles que eran ciudadanos naturales del lugar. No pudieron protegerse de la repentina ola de calor. ¡Ja! ¡Ah! Con dificultad para respirar, miré el mundo carmesí que me rodeaba. Me había girado para mirar a León cuando de repente me di cuenta de que no podía moverme. Bajé la cabeza, miré mis pies y todo mi cuerpo se estremeció. Cubrirme los tobillos y alcanzar mis rodillas eran un conjunto familiar de raíces. A diferencia de antes, cuando solo cubrían mis tobillos, ahora habían alcanzado mis rodillas. Enredando mis piernas, me impidieron moverme. ¡Uk! Intenté moverme, pero mi cuerpo permaneció fijo en el lugar. ¡Ja! ¡Ah! Los latidos de mi corazón comenzaron a acelerarse y las notificaciones pasaron ante mis propios ojos. Nivel 2. Miedo, exp más 0,05%. Nivel 2. Miedo, exp más 0,02%. Antes de darme cuenta, el miedo había comenzado a arraigarse profundamente en mi mente. Uno que empeoró con el rojo que cubría el mundo. La sombra carmesí había caído. Capítulo 163 Tono carmesí, 3. El tono carmesí. Un fenómeno que se extendió por la dimensión espejo, sin dejar información clara sobre su origen, solo que quemó todo lo que tocaba. Mirando a mi alrededor, el mundo se había vuelto completamente rojo. TZZZ. El vapor comenzó a salir de mi cuerpo mientras canalizaba mi maná. Pero esa no era mi principal preocupación. Mirando hacia abajo y mirando las raíces que enredaban mis pies, me sentí asfixiado. Nivel 2. Miedo, exp más 0,03%. Nivel 2. Miedo, exp más 0,01%. Las notificaciones continuaron apareciendo en mi visión. Sentí el sonido de mi propio tambor cardíaco en mi mente. Un cierto temor se apoderó de mí y una extraña sensación de hormigueo recorrió mi rostro. Justo lo que es. Cuando me tomó parpadear, las raíces, junto con la sensación, habían desaparecido. ¡Ja! ¡Ah! También lo era el miedo. Respiré pesadamente, me apoyé en la estantería y me recompuse. Una vez más vi las raíces. Esta vez fueron más largos que antes y llegaron hasta mis rodillas. Se me pasó por la cabeza una idea. ¿Es esto quizás un límite de tiempo? ¿El árbol brotaría una vez que las raíces se apoderaran por completo de mi mente? ¡Ja! Mi pecho tembló. Realmente necesito dejar de demorarme. Si era posible, quería que los gremios investigaran directamente la situación. No quería arrastrar las cosas hasta donde estaban ahora. ¿Pero cómo iba a convencerlos de que me ayudaran? No fue como si pudiera decirles que imaginaba que toda la ciudad quedaría envuelta por un árbol. No tenía pruebas que respaldaran mi afirmación. Bien, ojalá tuviera pruebas. No, está bien. Ahora tenía a alguien que podía ayudar. A Oife. Bien, con su INF. Yaak. Un grito estridente que me provocó escalofríos en la columna me sacó de mis pensamientos. Girando apresuradamente la cabeza para mirar hacia las ventanas de la biblioteca, vi a una mujer de mediana edad en el otro extremo agarrándose de la cabeza. Mirando al cielo, gritó con todo su corazón. ¡Hola, Aak! El grito parecía venir de lo más profundo de su alma. Ella se convirtió en el centro de mi atención y, antes de darme cuenta, me había movido hacia la ventana.
Me sentí extrañamente tenso al salir del edificio. Hasta el punto en que me estremecí al oír los pasos de León detrás de mí. Miré al cielo. Se había vuelto completamente rojo, el tono carmesí colgaba opresivamente sobre él, convirtiendo todo lo que había debajo en un color rojo sangre. Los edificios y las infraestructuras, aunque variaban en tonos, tenían todos un tono similar. El estado de ánimo que alguna vez fue jovial había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por una sensación de pánico. Las calles adoquinadas estaban ahora prácticamente desiertas y solo quedaban unas pocas, en su mayoría los ciudadanos más débiles que no pudieron huir. Lo único que quedó fueron los puestos abiertos, las jarras de alcohol medio llenas y el papel triturado esparcidos por las calles vacías. Fue una escena inquietante. «¡Hola, Aak!». Los gritos mortales continuaron resonando por todas partes, cada uno más distante que el otro. «¿Dónde está todo el mundo?». Aoife fue la primera en hablar mientras miraba a su alrededor con tristeza. De manera similar, mi mirada finalmente recayó en León, quien estaba vigilando a la mujer. Ella ya había dejado de gritar. «¿Pasa algo?». Como su cuerpo la cubría, no podía verla correctamente. Solo cuando me hice a un lado para verla mejor pude entender por qué había dejado de gritar. Mi expresión se volvió sombría. Mort. Era difícil describir lo que quedaba de ella. Como si le hubieran succionado toda el agua, parecía una versión momificada de sí misma. Ella no era la única. Mirando a su alrededor, los ciudadanos de antes se encontraban ahora en un estado similar al de ella. En un abrir y cerrar de ojos, todos se habían convertido en momias. Mi corazón se puso tenso. León se levantó en silencio y me miró. También sentí la mirada de Aoife sobre mí. «¿Qué hacemos?». Parpadeé. «¿Por qué me preguntas? ¿Cómo se suponía que iba a saberlo?». «Tienes razón». León frunció el ceño mientras murmuraba para sí mismo. «Ni siquiera sé por qué te pregunté. Acabo de hacerlo». «¿El infierno? ¿Qué tal si averiguamos a dónde fueron los demás?». Por sugerencia de Aoife, miré a mi alrededor. Podría más o menos decir a dónde fueron todos. Probablemente corrieron a las estaciones del gremio o a algún lugar seguro. Aunque la mayoría de las personas presentes eran superhumanos como nosotros, Hemsenshade no perdonó a nadie. A menos que uno tuviera suficiente reserva de maná, eventualmente caerían bajo su influencia. De hecho, tampoco tuvimos mucho tiempo. Deberíamos salir de aquí. Con cada segundo que pasaba, nuestro maná disminuía. Necesitábamos apresurarnos a acudir a los gremios para encontrar una solución a este problema. Quizás tengan habitaciones que eviten que la sombra nos afecte. No estaba seguro, pero era nuestra única esperanza. El rojo continuó cubriendo cada centímetro de la ciudad. Se podían ver edificios vacíos, así como restos momificados descansando a los lados. Un silencio sofocante envolvió el entorno. Lo que una vez había sido un espectáculo concurrido ahora estaba desolado. El sector de Kaikoure había caído. Tac, tac, tac. El único sonido que resonó fue el sonido de nuestros pasos apresurados mientras nos dirigíamos a las oficinas del gremio. Al entrar en un callejón estrecho, el calor a nuestro alrededor se intensificó y mi maná disminuyó aún más. Estaba oscuro y apenas podía ver. Más rápido. Aceleré el ritmo. Al salir del callejón, la luz volvió, o el rojo volvió. Habíamos cruzado al sector Sorroubale. A diferencia del sector de Kaikoure, los edificios eran ligeramente diferentes. En términos de estilo, eran mucho más extravagantes. Tenían sentido ya que pertenecían a los gremios. Sin embargo, actualmente todos estaban vacíos. Lo único que quedó fue el rojo de la sombra. Vamos a profundizar más. Nos adentramos más en el sector Sorroubale. Había dos distritos dentro del sector. El distrito interior y el distrito exterior que estaba ubicado en el mismo centro de la estación. Ese era nuestro objetivo. Este camino debería ser más rápido. Aoife sugirió de repente, señalando en una dirección determinada. Asentí y corrí en esa dirección. Cada segundo importaba y no podíamos permitirnos desperdiciarlo.
Aferrándome a mi resistencia, corrí y corrí y corrí. No sabía cuánto tiempo había corrido, pero pronto pude escuchar voces a lo lejos. Ah. León y Aoife también aceleraron el ritmo. Lo seguí, volcando a uno de los edificios antes de finalmente detenerme en lo que parecía ser una gran plaza. ¡Ja! ¡Ja! Inmediatamente pudimos ver una gran multitud delante de nosotros. Todos parecían estar abarrotando una zona determinada. Déjame entrar. Muévete. Estás en el camino. ¿A dónde estás empujando? El pánico se podía ver en sus rostros mientras un tenue brillo blanco cubría sus cuerpos. Como era de esperar, todos corrieron hacia aquí. A diferencia de nosotros, la mayoría de la gente había sido entrenada para correr hasta aquí. Estaba un poco preocupado por los otros cadetes, pero la situación no era tan mala como para que tuvieran problemas para encontrar este lugar. De hecho, la mayoría probablemente estaban bien. Había que decir que Aoife, León y yo nos habíamos escapado. ¡Mierda! Al darme cuenta de esto, mi cara se movió. No tenía un buen presentimiento sobre lo que estaba por venir. Todos, por favor cálmense. Por favor cálmate. Os permitiremos entrar a todos al búnker en breve. Por favor cálmate. No hay necesidad de apresurarse. Una voz gritó desde dentro de la multitud. No pude ver a quién pertenecía, pero en el momento en que habló, la multitud se calmó. Levantando los dedos de los pies para mirar mejor, lo único que logré vislumbrar fue una gran estructura en forma de cúpula. Estamos en el proceso de abrir el búnker. No hay necesidad de entrar en pánico. Una vez que entres, busca un lugar y descansa hasta que pase Crimson Shade. El pánico que se había instalado entre la multitud finalmente comenzó a calmarse. ¡Ja! Respirando aliviado, miré a mis lados donde estaban León y Aoife. Ambos tenían la cara roja, pero en general se veían bien. La academia debería reconsiderar seriamente enviarnos a cualquier lugar. Aoife fue el primero en hablar. Mirándola, ella me miró con una mirada cansada. No soy solo yo, ¿verdad? Por alguna razón, cada vez que vamos a algún lugar, sucede algo. Ya terminé. Solo quiero quedarme en la academia. Ja. Me reí un poco. Fue sutil, pero fue suficiente para hacer que tanto León como Aoife movieran la cabeza hacia mí. Aoife habló. ¿Qué? No. Me cepillé el sudor. Es solo que no importa si estamos en la academia o no. Algo pasará de todos modos. WHE. Aoife se pellizcó la barbilla mientras bajaba la cabeza. Rascándose el costado de la cabeza, pronto la inclinó hacia un lado antes de mirarme. Supongo que tienes razón. ¿Cuál es la razón? No estoy seguro. Miré a León, quien me miró con una expresión extraña. Casi parecía hacer una mueca de disgusto. Era como si dijera, es por tu culpa. Ah. ¿De qué está hablando este tipo? Bueno, claro. Participé en muchos, si no en todos, esos molestos escenarios. Sin embargo, en mi defensa, solo estaba haciendo eventos que se suponía que le pertenecían. En todo caso, él era el culpable. Como si notara mis pensamientos, el rostro de León cambió nuevamente. Esta vez parecía decir, estás delirando. Este tipo. ¿Qué están haciendo ustedes? Al alternar su mirada entre nosotros dos, Aoife nos miró extrañamente. ¿Lo perdieron por el calor? No. Miré a Aoife de manera extraña. Lo mismo hizo León, quien la miró brevemente antes de mirarme a mí con una expresión que parecía decir, está siendo rara, ¿no? Asentí levemente y dije, sí. No solo un acosador sino también un bicho raro. Aoife parpadeó varias veces mientras nos miraba sin palabras. ¿Qué eres tú? Rumble. Rumble. Sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo lejano y mi cuerpo se tensó. Mirando hacia adelante, el búnker había comenzado a temblar. Aunque no podía ver, podía deducir más o menos que las puertas se estaban abriendo. El estruendo continuó durante los siguientes minutos antes de detenerse finalmente. Inmediatamente la multitud empezó a inquietarse.
Queremos orden. Una vez más, la voz resonó. Al entrar al búnker, nos gustaría que todos mantuvieran la calma y no causaran problemas. Si vemos que estás causando problemas, no tendremos ningún problema en echarte. Tras sus palabras, la multitud se calmó una vez más. Bien. Comencemos. Y a partir de ese momento todos procedieron tranquilamente a entrar al búnker. Seguí a la multitud en silencio. En ocasiones usaba la manga de mi camisa para limpiar el sudor acumulado. Mientras el maná dentro de mi cuerpo me enfriaba, no era suficiente para que no sintiera el calor. Oh. Incluso respirar era un poco difícil. Afortunadamente no tardamos mucho en entrar al búnker. Cuando pasaron 10 minutos, nos tocó cruzar la pequeña puerta metálica que conducía hacia el interior. Un pequeño pasillo nos recibió en el momento en que entramos. Uno que conducía hacia una pequeña habitación blanca. A los lados había 2 personas vestidas de blanco. Por favor, entre en la cámara. Se necesitaron unas 20 personas para llenar completamente la habitación, y una vez llena, una de las personas vestidas de blanco cerró la puerta metálica. Claca, claca. Al girar la rueda en el centro de la puerta, la persona vestida de blanco se aseguró de asegurarla correctamente antes de levantar el pulgar en señal. Comienza la asimilación de la temperatura. Es voz. La temperatura ambiente bajó rápidamente y solo se detuvo a lo que parecía ser una temperatura normal. No había termómetro, así que no sabía cuánto. Puedes dejar de canalizar tu maná. Siguiendo las instrucciones, dejé de canalizar mi maná y finalmente pude respirar profundamente. Lo mismo hicieron los demás, que se apoyaron contra los lados de la pared, con la cabeza empapada de sudor. Claca, claca. Cuando tardamos en volver a la normalidad, las puertas se abrieron una vez más. Sin embargo, a diferencia de la última vez, lo que apareció al otro lado de las puertas fue un enorme salón lleno de cientos de personas. Por favor, pónganse cómodos. El de blanco habló. Bienvenidos a la última retención. Capítulo 164. El grito, 1. El interior del búnker era grande. A pesar de que había cientos de personas, no lo parecía en absoluto. Está claro que fue diseñado para albergar al menos a unos pocos miles de personas. Mirando a mi alrededor, pude ver a los otros cadetes junto a los delegados del gremio. Actualmente estaban haciendo un recuento. Al final del búnker, las ventanas se alineaban en las paredes. Desde allí pude ver el mundo exterior y los tenues contornos de los edificios que todavía estaban cubiertos de una sombra carmesí. Me detuve en seco y miré a Aoife. Sintiendo mi mirada, ella se dio la vuelta y yo hablé. ¿Puedes encontrarlo? ¿Encontrar? ¿Estás hablando de la información que me solicitaste? Sí. Lo habría podido antes, pero... Ella miró a su alrededor. Ya no creo que sea tan sencillo. Puede que haya una biblioteca aquí, pero dudo que sea mejor que la biblioteca del gremio. Con el ceño fruncido, reflexioné por un momento. No podíamos permitirnos perder el tiempo. Cada segundo parecía el último y, a pesar de la momentánea sensación de paz que nos había envuelto, todavía no me sentía seguro. De hecho, solo aumentó la tensión. Sentí como si me hubieran arrojado un velo peligroso, llevándome lentamente a la esquina en el proceso. No, está bien. Puedo resolver esto. Apretando ligeramente los dientes, respiré profundamente y pregunté. ¿Puedes preguntarle a alguien? ¿Como en algunos de los miembros superiores de los gremios? ¿Hay alguna manera de que puedan hablar? Aoife se quedó quieta por un momento, observando atentamente mi rostro. Al final, al ver lo serio que estaba, asintió levemente con la cabeza. Puedo. Haz eso. La información era vital. Yo también lo intentaré. León añadió desde el lateral. Lo miré antes de asentir con la cabeza. No importa si lo que encuentras no vale nada. Simplemente intenta buscar cualquier cosa relacionada con ello. Es muy importante. Entendido. Bien. Respirando profundamente, miré hacia el área de la Orden de los Serafines de Plata, que se distinguía fácilmente debido a la bandera que colgaba en el centro del área. Al ver a mi grupo a lo lejos,
Cerré los ojos por un momento antes de tomar mi decisión. Vamos a separarnos por ahora. Ya podía imaginarme recibiendo una buena reprimenda de ellos, pero sabía que la situación se volvería problemática si pensaban que todavía estaba desaparecido. Lo mismo ocurrió con los otros dos. Especialmente a Oife, que tenía un estatus bastante importante. Si encuentras algo, dímelo. Miré a mi alrededor. De cualquier manera, no es que tengamos nada que hacer aquí. Nos separamos de allí. Mirándolos a la espalda por un breve momento, finalmente aceleré el ritmo y me dirigí al área del gremio. Hay varios miembros desaparecidos. ¿Hay algún resultado? No. También nos faltan algunos cadetes. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Deberían haber salido del entrenamiento. ¿Se escaparon? Al escuchar las conversaciones que se avecinaban, hice todo lo posible para mantener la calma antes de entrar. Inmediatamente, los ojos de muchos de los miembros cayeron sobre mí. Tú. Y uno de ellos me detuvo. Él no era alto. De hecho, era bastante bajo. Con cabello castaño suave y ojos verdes, me miró con el ceño fruncido. ¿Quién eres tú? Indique su identificación. Soy uno de esos cadetes que han desaparecido. Aturdido, el hombre parpadeó varias veces. Antes de que pudiera decir algo más, una mano presionó su hombro y un rostro familiar apareció ante mí. Con una suave sonrisa en su rostro, sus ojos azules se detuvieron en mí. Te he estado buscando por todas partes. ¿Dónde has estado? La biblioteca. Respondí con sinceridad. No vi la necesidad de mentir. De hecho, solo me haría parecer más sospechoso. ¿La biblioteca? Sí. Quería aprender más sobre los monstruos. Como no tenía acceso a la biblioteca del gremio, no tuve más remedio que escabullirme para leer por mí mismo. ¿No podrías haber ido con un grupo? ¿Un grupo? Lo miré. ¿Habría algún grupo que quisiera ir a la biblioteca? Supongo que tienes razón. Con una pequeña risa, el instructor le dio una palmadita en el hombro al hombre bajito. Andrea, puedes dejarlo pasar. Él está conmigo. Está bien. Si tú lo dices. Gracias. Empujándome con el dedo, el instructor me condujo hacia donde estaban los otros cadetes. Siguiéndolo por detrás, empezó a hablar. Es bueno que hayas vuelto. Habría estado en problemas si no hubieras aparecido en la próxima hora más o menos. Me disculpo. De hecho, esto fue culpa mía. Pero hubo razones importantes para mis acciones. De hecho, ¿puedo hacer una pregunta? El instructor miró hacia atrás mientras continuaba caminando hacia adelante. Claro. ¿Sabes algo sobre el árbol del espino bonito? ¿Árbol de espino amarillo? El instructor hizo una pausa antes de caer en sus pensamientos. Después de un ligero movimiento de cabeza, sacudió la cabeza. No, no me suena. ¿Hay alguien que creas que podría conocer? ¿Es algún tipo de monstruo? Creo que lo es. Entonces, quizás quieras preguntarle al líder del puesto. Existe la posibilidad de que lo sepa. ¿El líder del puesto? Cierto, como si pudiera conocerlo. Por lo que sabía, eran el representante más fuerte del gremio destinado en la estación de suministro. Su fuerza oscilaba entre el nivel 6 y el nivel 7. No estaba completamente seguro. Sin embargo, estaba seguro de que eran muy fuertes. Aunque yo era la estrella negra, sabía que no podía conocerlos solo por ese estatus. Especialmente no en circunstancias como estas. Por ahora solo puedo descartar ese pensamiento. Todavía lo intentaré si lo encuentro. No haría daño. O en todo caso, también podría conseguir que Aoife hiciera eso. Toma asiento donde quieras. Antes de darme cuenta, habíamos llegado a la zona donde estaban los otros cadetes y todas las miradas se posaron en mí. Sentados en círculo, todos tenían expresiones sombrías. Me di cuenta de que estaban nerviosos. Mirando a mi alrededor, encontré un lugar y me senté. ¿A dónde fuiste?
Pensé que me dejarían solo a partir de ese momento, pero para mi sorpresa, una voz tranquila llegó a mis oídos desde un costado. Cuando me giré para mirar, vi a Evelyn mirándome. Me quedé atónito por un segundo. Se supone que es un secreto. La biblioteca. Pero me apresuré a recomponerme. Estuve allí para investigar un poco. ¿Investigaré? Solo en general. ¿Has oído hablar del árbol del espino-ebón? ¿Árbol de qué? Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Aún así, lo que más me sorprendió fue el hecho de que Evelyn hubiera entablado una conversación conmigo. Por lo general, ella me evitaba por completo y, sin embargo, allí estaba ella haciendo todo lo posible para hablar conmigo. Me quedé un poco desconcertado. ¿Es importante? ¿Importante? Muy. Evelyn, frunciendo el ceño, pareció caer en sus propios pensamientos. Al final, sin embargo, dejó escapar un largo suspiro antes de volver a mirarme a los ojos. ¿Quieres que te ayude? Lo hice. Le pregunté. No importa. No puedes decir que no lo estoy intentando activamente. Ya que él ha cambiado, yo también debería cambiar, ¿verdad? O tal vez no. ¿Quién sabe? Quizás tengo curiosidad. Lo que sea. Numerosos pensamientos invadieron la mente de Evelyn mientras mantenía su mirada fija en Julian, quien la miraba fijamente. Sus profundos ojos color avellana se sentían intensos y Evelyn se encontró tragando nerviosamente. ¿Me va a rechazar, no? Ella era un poco pensadora. No era la primera vez que se cuestionaba a sí misma numerosas veces en el pasado. Pero aún así, ella realmente quería ayudar. Esta relación de ellos. Si bien sabía que ya no podía volver a ser como antes y se dio cuenta de que él había cambiado, tal vez era hora de que ella también comenzara a tomar más en serio las palabras de León. Fue por esa razón que ella quiso ayudar. En cierto modo, también fue para ella. ¿Estás dispuesto a ayudar? Finalmente, la voz de Julián cayó y Evelyn frunció los labios. Si me dejas. Aunque Evelyn no estaba segura de por qué quería esa información, pudo ver cuán seria había sido su expresión cuando él le preguntó. Y no era como si tuviera algo más que hacer. Vine. Al final, Julián asintió con la cabeza. La forma en que la miraba también cambió un poco. Aunque sutil, su rostro se volvió un poco más suave. Fue un cambio muy sutil que Evelyn captó y se mordió los labios. Gracias. Él realmente. Uf. 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 Apoyada contra el duro suelo del búnker, Kira se quitó el flequillo de la cara. Uf. Uf. Ella continuó así durante los siguientes minutos. Uf. Su aburrimiento había alcanzado niveles máximos. Para empeorar las cosas, ni siquiera llevaba cigarrillos consigo. No era como si hubiera fumado mucho en las últimas semanas, pero ciertamente la habría ayudado a aliviar su aburrimiento. Estoy aburrido. Incluso decir que estaba aburrida era aburrido. Todo era aburrido. Ja. Girándose hacia un lado, continuó soplándose el cabello. Uf. Uf. Mientras lo hacía, empezó a pensar en cierta persona y la comisura de sus labios se curvó ligeramente. Se enojaría si hiciera esto, ¿no? Pensando en la cara que pondría, Kiera se rió un poco. Cacaca. Su extraña risa despertó los ojos de quienes la rodeaban. Ella no dejó que eso la molestara y continuó soplándose el cabello. Estoy aburrido. Ella ahora estaba cantando. Estaba desafinado y la gente que estaba cerca de ella la miraba con miradas aún más extrañas. No es que molestara mucho a Kiera. Hola. De hecho, eso solo encendió su voluntad de seguir cantando. El mundo es rojo. Para ella sonaba bien, pero para quienes la rodeaban, todas y cada una de sus notas sonaban como vidrios rotos que estaban siendo limpiados. Muchos de los que la rodeaban se distanciaron, algunos incluso la miraron fijamente en el proceso. Eso solo la hizo querer cantar más. Todo es rojo. Su canción también era original. Joder, estoy bien. Se sintió menos aburrida después de ver sus caras. Árbol de humo. Yaak.
Su canción fue interrumpida abruptamente por un grito repentino que venía de cerca de ella. Inmediatamente, los ojos de Kiera se levantaron y se sentó erguida. ¿Qué? Deja de exagerar. Mi canto no es SBA. Kiera dejó de hablar a mitad de su frase. Su mirada se posó en Juana, una cadete cuyo nombre solo conocía debido a que habían estado en el mismo grupo de orientación del gremio. Con cabello corto y negro y una estatura pequeña, era difícil no recordarla. Actualmente, ella se agarraba al cabello mientras miraba hacia el techo. ¡Yaak! Su grito resonó por todo el búnker, tragándose todo el ruido que había a su lado. Fue un grito que parecía venir de lo más profundo de su alma, y Kiera sintió que le hormigueaba la mano. Los gritos continuaron. Atravesó el búnker. ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! Era como si tuviera pulmones hechos de acero. Pero esa no fue la parte que llamó la atención de Kiera. A partir de ese momento, la mirada de Kiera quedó fija en los ojos de Juana. Eran completamente blancos. Sus pupilas habían desaparecido. ¡Ja! Kiera regresó. En ese momento, todo su cuerpo se estremeció. Los escalofríos recorrieron su columna vertebral mientras el grito de Juana continuaba resonando en todo momento. Duró unos segundos más antes de que finalmente. ¡Golpe! Ella cayó boca abajo al suelo. Un silencio terrible envolvió el entorno. Uno que se sentía completamente asfixiante. Capítulo 165. El grito, 2. Fue un grito que levantó el pelo de mi mano. Inmediatamente, mi cabeza giró en la dirección de donde provenía el sonido y pude ver una figura agarrándose de sus cabezas mientras gritaba con todo su corazón. A juzgar por la ropa que vestía, parecía una cadete. No muy lejos de ella, también pude ver a Kiera parada con una expresión petrificada. Fue una expresión rara de su parte. Hola, Ak. El grito parecía desgarrador y en ese instante todas las miradas se giraron en dirección a su origen. Para cuando alguien haya reaccionado. Golpe. El responsable ya había caído de cara al suelo. Rápido. Alguien. Necesitamos ayuda inmediatamente. ¿Qué pasa? El caos estalló inmediatamente dentro de los confines del búnker. Afortunadamente, una parte importante de las personas dentro del búnker eran personas que habían sido entrenadas y, por lo tanto, el caos no duró mucho antes de que regresara el orden. Varias figuras con auras intimidantes caminaron hacia donde estaba el cadete. ¿Qué pasa? Todos, aparten del camino. Detrás de ellos había varias otras figuras que llevaban una camilla y botiquines de primeros auxilios. Apiñando al cadete en cuestión, lanzaron hechizos sobre su cuerpo antes de alimentarla con algunas cosas. Ella pareció calmarse a partir de ahí. Pero como habían abarrotado el área a su alrededor, no pude ver lo que estaba pasando. Sin embargo, no lo necesitaba. Ella está viva. Todavía puedo sentir su pulso. Sus ojos son blancos. Están desenfocados. Está fuera de peligro, pero no percibo ninguna respuesta cognitiva por su parte. Oye, oye. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? La situación no parecía prometedora. Si bien era cierto que estaba viva, a juzgar por la forma en que hablaban los médicos, no respondía. Lo más probable es que estuviera en coma. ¿Qué pasó exactamente? Todo sucedió tan repentina y abruptamente que me costó mucho entender qué había pasado. Al mirar afuera, donde estaban las ventanas, sentí que la situación se volvía extremadamente inquietante. Rápido. Mis pensamientos fueron rotos por un grito. Aplicar nuevo medicamento. Que alguien la sujete por mí. Está convulsionando. La voz del médico me permitió entender todo lo que estaba pasando y mi expresión se volvió sombría. Esto es un desastre. Desde el mismo momento en que entré en este lugar, lo único que sentí fue pavor. ¿Era esta la verdadera realidad de la dimensión espejo? Johanna Prosen. La voz de Aoife llegó a mis oídos. Sin saberlo, León estaba parado a mi lado. También lo eran Evelyn y Aoife. Mirando hacia donde estaban los médicos, Aoife continuó hablando. Puesto 192.
Ella es una maga con el atributo, elemental, del agua. Ya he hablado con ella varias veces antes. Al escuchar sus palabras, me giré para mirarla sorprendida. Ella sabe bastante. No era yo el único que la miraba así. León y Evelyn también la miraban con expresiones similares. Por un breve momento, mi mirada se encontró con la de León. Ella es una acosadora. ¿Verdad? Detener. Pellizcándose la mitad de las cejas, Aoife nos miró fijamente a los dos. No sé qué están diciendo ustedes dos, pero por alguna razón me estoy enojando. Loco. Lo perdí por completo. Fue extraño, pero León y yo estábamos extrañamente sincronizados hoy. ¿Qué es esto? Al alternar su mirada entre nosotros dos, la cabeza de Evelyn se ladeó. Era casi como si pudiera ver signos de interrogación encima de su cabeza. Luego, girando la cabeza, miró a Aoife. No lo entiendo. No necesitas conseguirlo. Aoife volvió a masajearse la cabeza. Los dos están siendo raros. Ni siquiera tiene sentido, pero parece que pueden hablar entre ellos con solo mirar. ¿Qué? Los ojos de Evelyn se abrieron y miró a León, quien le miró de reojo. No. Ese no le pareció más bien un sí a Evelyn que me miró. Ignoré su mirada y procedí a mirar hacia Aoife. ¿Cómo sabes tanto sobre ella? Me he esforzado por memorizar las clasificaciones y el nivel general de talento de cada cadete después de Elnor. Aoife respondió en un tono práctico. Solo tenemos 3 años en la academia. Es bueno memorizar los nombres de todas las personas que están en el mismo año que tú. Ya veo. Sus palabras ciertamente tenían algunos méritos. De hecho, probablemente necesitaba hacer lo mismo que ella. Si bien iba a suponer un esfuerzo extra, sin duda iba a ser útil en el futuro. ¿Quién sabe, si en el futuro obtengo los derechos para crear mi propio gremio, entonces no estaría de más contratar a algunas personas de la academia? Pero todo eso era una idea lejana mía. Aún así, era algo que tenía que hacer. En pocas palabras, me quedó terriblemente claro que no podía lidiar sola con ese hombre sin rostro. Él venía por mí. Eso lo entendí. Pensando en las numerosas organizaciones que estaban bajo su nombre, no necesitaba aparecer para destruirme. Podría simplemente hacer que las organizaciones hicieran eso por él. Fue por eso que, además de hacer un gremio, también tuve que infiltrarme en el cielo invertido y hacer lo mío. Solo así podría tener una oportunidad de luchar. Para. Al fondo, las voces de los médicos seguían resonando. Ya es suficiente. Sus signos vitales están estables. Ella está a salvo por ahora. Sin embargo, no sabremos si la situación empeorará. Lo mejor es que nos pongamos bajo vigilancia. Sácala de este lugar. Entendido. En un abrir y cerrar de ojos, se llevaron a Juana en camilla. La seguían cuidadosamente los médicos y los miembros de alto rango de los gremios que examinaban de cerca su cuerpo. Algunos de los cadetes fueron interrogados poco después, pero no había mucho que pedir. Todos estaban allí cuando ocurrió. Fue un episodio abrupto que nadie podría haber esperado. Todos, por favor, cálmense. Todavía no estamos seguros de lo que pasó, pero sospechamos que se debe a Crimson Shade. Un hombre con un poco de sobrepeso y cabello que se alejaba se dirigió a la gente en el búnker. Mirándolo, parecía ser secretario de uno de los líderes del puesto. Quería ir en ese mismo momento a hablar con ellos sobre el árbol, pero no era el único. Muchos otros tenían los mismos pensamientos. La víctima en cuestión es un cadete que viene de Haven y, por lo tanto, su fuerza puede no ser necesariamente lo suficientemente fuerte como para contrarrestar completamente los efectos de la sombra. Por favor, no te preocupes. Tal fue la explicación ofrecida por los miembros de los gremios. En cierto modo tenía sentido. Sin embargo, no era como si fuera la persona más débil dentro del búnker. Había varios civiles presentes. Quizás una explicación más adecuada fue, ella no tenía suficiente formación sobre Crimson Shade como los demás. Tendría sentido si ese fuera el caso. En cualquier caso, mis ojos se centraron en cierta persona a lo lejos. Mientras miraba fijamente el lugar donde se habían llevado a Juana, Kira parecía fruncir el ceño.
sin saberlo, me dirigí hacia ella. Había algo en la situación que parecía inquietante. Quería tener una idea más clara de lo que había sucedido. Justo cuando me acerqué a ella junto a los demás, pude escuchar sus murmullos. Estaba cantando y mierda. Mi canto no es tan malo. No hasta el punto en que uno actuaría así. Sí, no fui yo. Inconscientemente, me encontré mirando hacia Oife. ¿Qué? Ella parecía ofendida. ¿Por qué me miras así? No, nada. Me rasqué la oreja. Bueno, supongo que era difícil ser un buen cantante en este mundo. No solo Kiera, sino también a Oife. Kiera. Llamé a la chica de cabello platino. Al escuchar mi voz, giró la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Kiera parpadeó por un momento antes de que la claridad volviera a su mirada. Luego, justo cuando estaba a punto de hablar, su mirada se detuvo en Aoife y su expresión se desmoronó ligeramente. ¿Qué estás haciendo aquí? Sintiendo el evidente disgusto en la mirada de Kiera, Aoife frunció el ceño. De repente, las tensiones aumentaron, pero antes de que pudieran aumentar aún más, intervení. ¿Tienes alguna idea de lo que pasó? La tensión disminuyó cuando hablé. Aunque Kiera seguía mirándole mal a Aoife, las cosas solo se detuvieron allí. Mirándome fijamente, su disgusto se alivió un poco. No es nada. Kiera se rascó el costado del cuello. Estaba ocupándome de mis propios asuntos y cantándome a mí mismo cuando eso sucedió. Eso es todo lo que sé. Aunque vi que sus ojos se pusieron blancos. Aferrándose a sus brazos, Kiera murmuró. Malditos escalofríos. ¿Es eso realmente todo? Preguntó Aoife. Sí. La respuesta de Kiera fue mucho más fría cuando se dirigió a ella. No parecía que a Aoife le importara mientras miraba a su alrededor. ¿Podría ser realmente por el tono carmesí? Es cierto que recién nos enteramos de ello hoy, pero no es que alguien como Juana tenga problemas para entender el simple concepto de usar su propio maná para protegerse de la sombra. No cuadra. Es muy probable que estén haciendo esto porque quieren que el pánico se propague. Evelyn intervino desde un lado. A eso estuve de acuerdo. Esta fue claramente la verdadera razón por la que se utilizó tal excusa para justificar la repentina situación. También podría ser que esté enferma, dijo Aoife, echando un vistazo alrededor. Aunque dudo que ese también sea el caso. Yo también lo dudaba. Es vos. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, sentí que el cabello en la nuca se ponía de punta mientras mi cabeza se movía hacia atrás. Como si notaran mis comportamientos, los demás también miraron hacia atrás. ¿Qué es? A lo lejos apareció un rostro que no podía reconocer. Él estaba parado solo. Con ojos blancos, miró en mi dirección. Sentí que todo mi cuerpo se estremecía bajo su mirada mientras sentía la piel de gallina. Durante los siguientes segundos, procedió a mirarme fijamente. Su comportamiento estaba tan fuera de lugar que varios otros lo notaron. Al poco tiempo todo el mundo lo miraba. Y luego... ¡Yaak! Él también gritó. Al igual que la última vez, el ruido atravesó el interior del búnker. Era ruidoso y me raspó los oídos. Nivel 2. Miedo, exp más 0,02%. Nivel 2. Miedo, exp más 0,07%. Las notificaciones aparecieron en mi visión y se me revolvió el estómago. Sentí que el mismo aire salía de mis pulmones. Especialmente cuando sus ojos blancos estaban tan concentrados en mí. Me quedé quieto para mirarlo. ¡Yaak! Las venas comenzaron a sobresalir del costado de su cuello mientras gritaba. Poco a poco, su rostro se puso rojo y luego... ¡Golpe! Cuando lo hizo, todo el búnker estaba en silencio. No se escuchó ni un solo ruido. Eso fue porque en ese momento todas las miradas estaban puestas en mí. Nadie miraba al cadete que había caído. No, todos me estaban mirando. Mi garganta se cerró al verlo. Esto. Contacto, tos.